nuestro canal, Betel, canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a empezar una serie en donde vamos a hablar, ya vamos a entrar en temas más teológicos. Y hoy vamos a hablar, nuestro tema de hoy, y vamos a empezar esta serie, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, para esto, bueno, pues sí vemos que en los 4 evangelios habla ciertamente del Señor Jesucristo, pero el que habla un poco más en cuanto a su biografía, nos habla un poco de cuando fue un pequeño, es Lucas. Entonces, vamos a empezar con Lucas en el capítulo 2, versículo 1 al 20. Y dice la palabra de Dios en Lucas, como siempre, vamos a utilizar la versión, la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios. Nacimiento de Jesús. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en ese censo, cada uno a su ciudad. También José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí vamos a poner este tiempo en manos de Dios, porque Señor bendito, Dios, le damos gracias, Señor Dios todopoderoso, siempre usted es lo primero y lo mejor, y hoy nos centramos, nosotros somos cristocéntricos, y hoy queremos centrarnos en hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Señor bendito, que espero, Padre bendito, que sea de bendición. Lo creo, Padre, no solamente lo espero, lo creo. Sé que el Señor Espíritu Santo nos va a dirigir, Señor, como siempre. Yo me hago a un lado para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija a toda clase de bien, que nos muestre la verdad, Señor bendito. Él es el que nos lleva a toda verdad, y nosotros nos ponemos en sus manos para que seamos exhortados, edificados y consolados, Señor, por su palabra. Le damos toda la gloria y la honra. Pongo este tiempo en sus manos, en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, aquí vemos, dice que salió un edicto de César Augusto. Si nosotros vemos el capítulo anterior, bueno, habla de cómo fue que se desposaron. Ellos no estaban casados, estaban comprometidos, pero era como un matrimonio ya, sin las obligaciones nada más de sexuales, pero todo lo demás ya tenía tanto José la obligación de proveer a María, como María de servir a José en la parte matrimonial, en todos los aspectos, excepto el sexo. No podían tener sexo hasta que se consumara el matrimonio. Entonces estaban, y en ese tiempo fue cuando precisamente sucedió que el ángel se le apareció a María y le dijo que estaba embarazada. Entonces vemos también la historia de cómo José fue un hombre amoroso, ciertamente, y no permitió que fuera difamada María, y la iba iba a hacer la separación en secreto. Le llamaban ellos repudiar. Hoy se maneja como divorcio, pero ciertamente, como todavía no había un matrimonio estrictamente, entonces él la iba a repudiar en secreto. Y vemos entonces que el ángel se le aparece también a José. José tuvo un corazón noble, en el cual entendió lo que el Señor quería y aceptó a María, se casó con ella y tuvo a José como primogénito y le trató como tal. Entonces ya vemos ahora en el capítulo 2 que dice que hubo un edicto de César Augusto para un censo. En ese momento el censo tenía que hacerse. No había como hoy, que si tú vives en la Ciudad de México, pero naciste en Oaxaca, que tuvieras que ir a Oaxaca a realizar el censo. Hoy puedes hacerlo aquí directamente, te hacen el censo, saben de dónde eres, pero dónde estás viviendo, etcétera. En ese momento, ese censo sí tenías que ir a donde habías, cuál era tu ciudad natal. Entonces, tenías que ir a tu ciudad natal, y obviamente José vivía en Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Se fue a donde era su origen, en la ciudad de David, que se llama Belén.
esa era la casa de familia de David, y José pues era de la familia de David, entonces tenía que ir a hacer el censo a Belén para inscribirse junto a María desposada con él, la cual estaba encinta. Pero vemos que mientras iban en el camino, se cubrieron los días de su alumbramiento, no encontraron lugar para ellos en el mesón y se quedaron en un pesebre. Entonces, aquí no aclara si realmente ya había llegado a Belén, si iba en camino a Belén, si estaba cerca de Belén, o apenas iba empezando el camino. Entonces, en realidad nosotros no podemos saber en qué lugar, pero lo que sí sabemos es que por no encontrar un lugar de hospedaje en el mesón, pues le dieron un lugar en el pesebre para que pudiera tener a su bebé María. Entonces lo acostaron en un pesebre dentro del mesón, obviamente, pero en el lado del establo, y ahí fue donde el Señor Jesús nace. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Aquí vemos algo bien importante. Aquí sí especifica que lo encontrarían envuelto en pañales. Quiere decir esto que no necesariamente llegaron el mismo día, pero que todavía, precisamente como María no podía moverse tan rápido por el parto, etcétera, pues todavía estaban en el mismo lugar esperando que pasaran los días en que fuera también seguro que ya pudiera salir el niño, porque sabemos, y hoy lo sabemos, los judíos tienen la costumbre de que llevan al niño al templo a que le hagan la circuncisión a los 8 días de nacido, y hoy sabemos médicamente que un niño tiene ya las defensas suficientes para poder estar saliendo a la calle a los 8 días de nacido. Entonces, por eso las mamás cuando salen del hospital los sobreprotegen, los cuidan, los tapan excesivamente. Correcto, es correcto, por las defensas todavía no las tienen, llegan a su casa y de ahí no sale el niño, no puede salir, no es bueno que salga hasta después de 8 días. De 8 días, no poner en riesgo porque no tiene defensas, las defensas todavía no las tiene para poder estar saliendo. Entonces vemos que pudo haber sido en esos días en los que llegaron, pudo haber sido en el mismo día, durante esos días en que fueron a verlo, pero todavía lo encontraron en el lugar donde nació el Señor Jesús, esto sí. Y vemos que cuando llegaron a ver al niño, ellos vieron a esos ángeles de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz en los hombres en quienes Él se complace. Hay paz para los hombres en quienes Él se complace, era lo que declaraban los ángeles. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y José, al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Entonces que realmente sí encontraron al Señor todavía en el pesebre, hallaron a María y a José. No sabemos si fue el mismo día o al otro día o los 2 días, porque ellos también tenían muchas veces días de camino, pero tuvo que haber sido entre los 8 días en que no iba a salir el niño. Y dice: y todos los que oyeron a estos pastorcitos se maravillaron de lo que ellos decían, lo que les platicaron que vieron cuando el ángel les anunció, y cuando oyeron alabar al Señor, los ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas. Bueno, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Esto es bien importante. Tenemos que aprender a seguir el ejemplo de María, no a adorar a María como lo hacen algunos grupos, pero tomar el ejemplo de María. Atesoraba todas estas cosas y reflexionaba sobre ellas en su corazón. Todo lo que venía viendo, todo lo que tú has venido viendo desde que el Señor te estuvo llamando, cuando llegaste a tu primera experiencia en la iglesia, las primeras enseñanzas que recibiste del Señor Jesús, tienes que ir guardándolo en tu corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había
dicho. Amén. Bueno, entonces vemos aquí puntos importantes respecto al nacimiento de mi Señor Jesucristo. Y vemos que es una profecía cumplida de Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y es principado, y el principado, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Punto y bien importante. ¿Cómo podemos no pensar que el Mesías es hijo de Dios y Dios mismo si dice Isaías 9:6? Se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A ver, estamos hablando del niño, o sea, del nacido, no dice niño nos es nacido, no de Dios, del Padre, sino del Hijo. Y dice aquí que se le llamaría Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dos de los tres títulos, el último, obviamente, al ser príncipe, está dándosele lugar de principado, del principal al Señor Jesús, pero los otros dos son acepciones que los judíos solamente tenían conceptualizada para el Padre, para lo que nosotros es Padre, para ellos solamente es Dios. Dios fuerte y Padre eterno. Entonces, muchos dicen, es que ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús es Dios? Bueno, Isaías 9:6 nos dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Jesús, no del Padre, está hablando del Señor Jesús. Y bueno, si quieren ver textos relacionados a todo lo que estamos hablando, pueden consultar Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Isaías 42, 1 al 4, Isaías del 50, capítulo 50, versículos 4 al 11, Isaías 53, del 1 al 12, el Salmo 22, 1, 31, el Salmo 55, 12 al 14, Salmo 116, 1 al 19, Salmo 118, 1 al 19, también está Zacarías 13, 5 al 7, Salmo 16, 10, y vamos a ver uno de los textos relacionados, este sí lo vamos a ver, es Zacarías. Vamos a ver Zacarías 11. Zacarías 11, 12 y versículos 12. Perdón. 12 y 13. Versículos 12 y 13. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, y ese magnífico precio con el que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Una de las tantas, de todas las que le estoy citando, profecías cumplidas de que el Señor Jesús fue real, existió, estuvo y que se habló en el Antiguo Testamento. Aquí habla precisamente de el, el, de Judas y de la casa del alfarero, en donde fue y se ahorcó. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Primero, que el creyente conozca que la aurora nos visitó desde lo alto, el creador del universo vino y habló en esta tierra como uno de nosotros. Que el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, conozca y maneje como una enseñanza la vida de Jesús en sus acontecimientos y ejemplos. O sea, vamos a tomar al Señor Jesús si somos cristocéntricos, vamos a tomar al Señor Jesús como ejemplo. Que el creyente se cimiente en Cristo, porque Él es la base de todo lo que creemos y sin Él no tenemos esperanza. Entonces, todas las escrituras que dejamos citadas para que puedan revisarlas, van a hablar del Señor Jesús desde el Antiguo Testamento. Bueno, preguntas. Voy a hacer algunas preguntas, me gustaría que ustedes las meditaran, porque muchas veces nos llamamos cristianos y ni siquiera tenemos entendimiento para poder hablar de responder a estas preguntas, y eso es básico. Entonces es necesario que podamos saber esto del Señor Jesús. ¿Qué sabe usted de la vida de Cristo en este mundo? Muchos tienen la idea de que la Biblia sí dice que el Señor Jesús de niño hizo milagros y que algún día mató y resucitó pajaritos, y eso no está en los evangelios canónicos, eso está en un evangelio apócrifo. ¿Qué opina usted acerca de que Dios nos visitara en la tierra y que nos volverá a visitar?
Muchos dicen que no vino el Señor Jesús, que no es cierto. Otros dicen que fue un gran profeta, que no era Dios. Ya vimos que sí, aún en el Antiguo Testamento puedo citarles escrituras del Nuevo. Juan directamente habla de que Jesús es Dios. Entonces, ahora de que nos volvió a visitar, muchos dicen, no, es que así como en los tiempos de Noé, es que ya pasó mucho tiempo, no ha pasado nada, no ha venido, no es verdad. ¿Usted qué opina? ¿Cree usted que si hubiera conocido a Jesús y lo hubiera adorado en esos tiempos físicamente, como Dios, le hubiera adorado como Dios de haber vivido en esa época, realmente sí lo hubiera hecho? Al conocer a Jesús lo hubiera reconocido y le hubiera dado la adoración como a Dios en esos tiempos? ¿O en esos tiempos era bien peligroso hablar? Hoy, a cual más en Facebook se atacan cristianos contra cristianos y dicen, no, es que no es, y sacan cosas desestimando. De algunos les han acusado de homosexuales a pastores, cuando realmente ni viven con ellos ni pueden demostrarlo, y es una difamación. Entonces, y muchas veces empiezan la gente por precisamente seguir empiezan también a hablar y dicen, no, es que a mí me dijeron que ese pastor es homosexual, que y ni siquiera se han tomado el tiempo de conocerle, o es más, ni siquiera conocerle, porque Dios no te llamó a estar conociéndolo, a estar conociendo a todos los pastores, porque también muchas veces viene de ahí una confusión, sino que realmente ni siquiera tenemos que estar en chismes. El cristiano no debe estar envuelto en chismes, no debería de estar envuelto en chismes. Entonces, yo no voy a prestarme a esos jueguitos de internet, y entonces, por el temor de que vayan a saber de que yo no pienso como ellos, de que sí es o que no es, me callo, me hago a un lado, pero también en mi corazón sí creo que es o no creo que es. O sea, eso les pasó mucho en esos tiempos, en los tiempos del Señor Jesús. Había gente que había visto sus milagros, pero tenían temor a la religión oficial. O sea, vamos a suponer, yo estoy en una iglesia en la que yo sé y creo que tiene esa enseñanza, gloria a Dios, respeto a mi líder, y de pronto veo que alguien hizo milagros y que está diciendo que mi líder es un religioso, que es un fariseo y que está incorrecto y que él tiene la verdad. Yo estaría en un dilema, en una contradicción, en un problema, porque yo diría, tengo que hacerle caso a mi líder, y si mi líder es el que está mal y si tiene razón el otro. Vemos que los judíos tuvieron ese momento de decir, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, tenemos la Torá, tenemos a nuestros sacerdotes, y viene este hombre y nos dice que ellos están mal. ¿Quién tiene razón? Realmente en los tiempos de Jesús lo hubiera reconocido como Dios, o me hubiera quedado con la religión oficial. Hoy muchos lo están haciendo. Quizás el Señor les está mostrando en su corazón que hay cosas que están incorrectas en el lugar donde están, porque hay mucha apostasía en la iglesia cristiana, ciertamente, y sin embargo dicen, como desgraciadamente alguna vez un amigo mío mormón, cuando le compartí todo del Evangelio de Cristo y le mostré que el Señor Jesucristo quién es, y que bíblicamente, como vemos aquí, dice que es Dios. Él me dijo al final, cuando yo le compartí de Jesús y le dije cómo realmente uno puede convertirse al Señor Jesucristo, me dijo, pues yo prefiero irme al infierno que dejar de ser mormón. Me dolió en mi corazón, pero el ejemplo no es por él finalmente, porque desgraciadamente dentro de la iglesia cristiana hay personas que el Señor Espíritu Santo ya les ha mostrado que están pasando cosas incorrectas en el lugar donde están, y tienen ese mismo corazón. Dicen, no, pues yo me quedo aquí aunque esté mal. Y entonces prácticamente no lo dicen literal como lo dijo, se atrevió a decirlo este varón, pero sus actitudes demuestran que están en la misma posición. Prefieren quedarse ahí y no conocer la verdad, y que la verdad los libere, a que el Señor Jesucristo les dé esa liberación. Entonces, en ese tiempo, nosotros nos atrevemos a juzgar a muchos judíos, de decir, es que si yo hubiera estado ahí, y precisamente como dice una alabanza de Jesús Adrián Romero, dice, si yo hubiera estado ahí, pero dice, pero yo estuve ahí y yo realmente fui el que te crucificó, porque en realidad nosotros entendemos que nuestro comportamiento ha demostrado que si hubiéramos estado en esos tiempos, hubiéramos preferido la religión oficial y sentirnos bonitos por una serie de normas y reglas,
y no por la libertad que Cristo nos daba, ni hubiéramos querido reconocer quizás al Señor Jesucristo. No lo sabemos, pero en realidad sabemos que hemos visto nuestro caminar hoy y los errores que hemos cometido y podemos pensar que quizás no hubiésemos reconocido al Señor Jesús en ese tiempo cuando estuvo físicamente en la tierra. ¿Sabe usted que Jesús está vivo y que sigue siendo el mismo? Muchos adoran a un Cristo muerto, adoran al Cristo de la cruz. Está bien, sabemos que el poder de la cruz es el que nos salva, pero no de la manera en que nosotros hagamos un idolito de eso, sino que, y yo siempre he puesto este ejemplo, que si una persona va corriendo a tontas y a locas en la calle y no se fija, y de pronto viene un vehículo muy a velocidad y ya está a punto de atropellarlo, y es inminente que le va a atropellar, ya no hay forma de que se haga a un lado, y por la velocidad a que viene el automóvil también hay grandes posibilidades de que salga muerto de ese accidente, y de pronto llega alguien y lo avienta, se salva, sale ileso, quizás con unos golpes y raspones porque lo empujaron, pero la persona que lo empujó es atropellado y muerto en ese lugar. ¿Ustedes creen que la persona que fue salvada en ese momento, lo primero que iba a hacer sería tomarle una foto al carro y al muerto y colgárselo al pecho y estarle adorando porque él fue el que le salvó? No creo. Él haría lo mismo, practicaría lo mismo, un ayudar a otro desinteresadamente, porque quizás hasta fue un desconocido para él. Nosotros no conocíamos al Señor Jesús cuando el Señor Jesús decidió eh, liberarnos. Y muchos se toman una foto y la ponen al pecho, y para mí sería una burla el traerla al muerto y lo que lo mató por mí. Yo más bien, de hecho, yo lo practico con los seres queridos que mueren. Yo cuando vamos a ver su cuerpo fallecido, yo no me asomo a la caja, porque yo prefiero quedarme con todo lo bueno, lo positivo, los recuerdos de cuando estaba vivo, que verlo inerte en una tumba y que me llene mi corazón de dolor y que se quede grabada en mi mente esa imagen, cuando yo tengo muchas imágenes buenas de esa persona en mi corazón, y no va a morir mientras yo la tenga en mi corazón, esa persona que yo amaba. Entonces, más aún en mi Señor Jesucristo, yo prefiero ver los pasajes bíblicos donde me hablan de un Cristo vivo, de un Cristo que va a regresar, de un Cristo que está a mi lado, que está conmigo, que un Cristo muerto, que no es verdad, que no se quedó en la tumba, que no permaneció más que 3 días muerto y resucitó, y hoy es rey y está en el cielo. Bueno, ¿cuál es el mensaje de hoy? El mensaje central. Bueno, Jesucristo, el Mesías prometido, fue anunciado a través de estos profetas que ya hablamos, Isaías, Miqueas, Zacarías, etcétera, y fue largamente esperado por los judíos. Los judíos ya lo esperaban por mucho tiempo. Él sería constituido como rey de Israel y elevaría a la nación judía por encima de todas las naciones del mundo. Ellos tenían un concepto físico en el cual ellos pensaban que iba a ser casi como Estados Unidos o Rusia para todo el mundo, el pueblo judío, y en realidad ese no era el concepto. Dios había lanzado a la serpiente un acertijo. En Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esto te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ahora, muchos han equivocado totalmente el concepto de qué quiso decir el Señor Jesús en esta palabra, y muchos me dirán, en el Antiguo Testamento no estaba el Señor Jesús. Sí estaba, y si es Dios, Él estaba, y dice la Escritura que nada de lo que es hecho fue hecho sin Él, y dice la Escritura que Jesús es la palabra. Entonces fue el Señor Jesús el que dijo esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y muchos han confundido y piensan que está hablando de los hijos de los hombres y el diablo, y es totalmente erróneo. Está hablando de dos simientes. Simiente viene de semen, y semen son generaciones, es semilla, es una semilla sembrada. Entonces son las generaciones que vienen por una persona, su descendencia. Entonces vemos que habla de la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer, pero en realidad no está hablando, no dijo en ese momento la mujer era Eva. Entonces pudo haber dicho de Eva, pero no dijo Eva, porque no se refería a Eva, dijo
la mujer. ¿Por qué? Porque un varón iba a nacer de mujer, lo vemos, nos regresamos a Isaías 9:6, un niño nos es nacido y obviamente nació de mujer y era príncipe. Entonces ese príncipe iba a generar una simiente. Entonces está hablando de la simiente de María y la simiente de Satanás. Y esa es la separación que hay. Y entonces no está hablando de demonios, de ángeles caídos, sino está hablando de hombres. Hay dos tipos de hombres en la tierra, que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso yo ya lo vi, yo ya lo expliqué más a profundidad en otro de los videos de principios, de la serie Principios Básicos, y hablamos dónde está la escritura, que precisamente es en una de las cartas de Juan, en donde viene especificado que hay hijos de Dios, hijos del diablo, y entonces vemos esa separación literal que Juan nos da, que está en Génesis 3:15. Bueno, entonces algún día un hombre, o sea, la simiente de la mujer, le aplastaría la cabeza a la serpiente y le quitaría su poder. Poco a poco la revelación se fue ampliando. Sería de la tribu de Judá. Estaría naciendo en Belén. Sería descendiente del rey David. Ajá. Necesitaría, nacería de una virgen, haría un viaje a Egipto, trabajaría en Galilea mayormente, sería vendido por 30 piezas de plata y sería traicionado. Sería un gran profeta, sería clavado en un madero, sus manos y sus pies serían horadados, lo escupirían y le tirarían de la barba. Todo eso estaba en el Antiguo Testamento. Repartiría sus vestidos, bebería hiel y resucitaría el tercer día. O sea, que cuando nosotros lo vimos en los evangelios fue algo que fue profecía cumplida, pero en el Antiguo Testamento fue una profecía predicha. Jesucristo vino a salvar a lo que se había perdido, nos dice Juan 4:23. Vino a buscar a los hijos perdidos del Padre. Cristo vino a buscar a los pecadores para convertirlos en adoradores. Vino a buscar la simiente de Satanás para convertirla en simiente de Jesús. La vida del Señor Jesús. Bueno, Cristo no fue creado en el vientre de María. Ese es un error que tenemos también, que pensamos que tiene 2000 años el Señor Jesús. No es cierto. Si es Dios y sin Él nada hubiera sido hecho, es de la eternidad y para la eternidad. A través de un acto sexual no fue hecho en el vientre de María. Esto lo hubiera hecho un hijo de un hombre y un humano, más heredando el pecado de todos nosotros al nacer. Él hubiera heredado obviamente entonces ese pecado. Sin embargo, aunque él nació puro, engendrado del Espíritu Santo, se llamó a sí mismo hijo de hombre, para dejar bien en claro que tenía cualidades y fragilidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús, siendo 100% Dios, se vino a ser 100% hombre. No es 50% Dios, 50% hombre, o como dice la mitología romana y la griega, semidios. No es un semidios, es un Dios al 100%. Era 100% humano y 100% Dios. Cristo tenía que ser completamente humano. ¿Por qué? Había dos razones importantes para tomar todas las debilidades humanas y llevarlas a la cruz. Tenía que ser un hombre el que se sacrificara por nosotros, porque siendo Dios, entonces ¿dónde estaría el sacrificio? Él siendo Dios, pudo haberse quitado el dolor y no pasar por el dolor, pero se hizo 100% hombre para entender el dolor humano finalmente. Y la segunda es para transmitirnos su divinidad y trasladarnos al cielo. Pero no había ningún hombre perfecto que pudiera hacer el sacrificio, entonces tenía que ser él y llevar esa divinidad y trasladarnos al cielo. Ningún hombre podía hacerlo, solamente Dios. Entonces Dios tenía que hacerse 100% hombre, pero seguir siendo 100% Dios. Entonces Cristo tenía que ser completamente humano y tenía que ser completamente Dios. Cristo nació y sigue siéndolo, obviamente, totalmente Dios. Y obviamente tomó de nuestra humanidad que Él también creó, así que es suya. Cristo nació en la mejor época posible para la proclamación del Evangelio. Él no hace nada al ahí se va, sino que todo está programado y Él proclamó el Evangelio en el momento oportuno. La Pax Romana había traído cohesión al mundo conocido. Fue la primera vez que hubo una cohesión en el mundo conocido, con una aparente democracia, porque fue
gobierno hasta cierto punto que el que pudo haber en Babilonia, que estaba totalmente corrompida. Entonces, sí había corrupción, obviamente, en Roma hubo mucha corrupción, pero también había mejores leyes y mejor trato ciudadano. Entonces fue el mejor momento en el que pudo haber hecho para que también los romanos, además, dice un dicho todavía hasta hoy, que todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque Roma en aquel tiempo hizo caminos directos, como había muchos asaltos en el camino y tenían que llevar los impuestos lo más rápido que se pudiera a Roma de todas las naciones conquistadas. Bueno, entonces había una facilidad de comunicación que no hubo tampoco en los tiempos de Babilonia. Entonces era el momento oportuno para que se llevara a todas las naciones el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, vemos también, además, que así como hoy el idioma por excelencia para poder hacer negocios, etcétera, es el inglés, el idioma griego de la plebe, el koiné, creaba un lenguaje común para las diversas naciones. Y además, la versión de la Septuaginta, las escrituras bíblicas que fueron escritas en griego, ya estaban circulando ampliamente, llevando a todos la palabra de Dios. Cristo, sin embargo, nació en Belén y creció en Nazaret. Obviamente vemos que esas circunstancias no se habían dado antes, por eso fue el momento mejor. Un lugar en donde nació el Señor Jesucristo, Belén, y creció en Nazaret, en un lugar elevado en las montañas donde todavía se hablaba y enseñaba en hebreo. Era bien importante, todo esto estaba planificado, porque si bien el griego facilitaba que se llevara la palabra a todo el mundo, el hebreo tenía que ser el idioma raíz para que no se perdiera el corazón de la palabra del Señor, de cómo había sido enseñado. Por eso no se podía perder el hebreo, nunca se puede perder el hebreo, no se debe de perder, porque en ese idioma fue escrito originalmente la mayor parte de las escritoras, y por lo tanto el mensaje original y el corazón de Dios se muestra ahí. Y cuando nosotros tenemos traducciones, pierde su originalidad y tiene mucho del pensamiento del traductor. Por lo tanto, no hay ninguna traducción perfecta. Entonces nosotros nos acercamos más cuando nosotros estudiamos diferentes traducciones, y obviamente lo mejor de lo mejor es cuando podemos hablar hebreo y estudiar las escrituras en hebreo. Bueno, eso son una de las tantas razones por las cuales era necesario que fueran esos tiempos en el que el Señor Jesucristo, porque hoy, pues obviamente, el idioma es el inglés, no el griego. Hoy el hebreo el hebreo actual es muy distinto al hebreo antiguo, y entonces se pierde también mucho de la idea si estudiamos las escrituras en hebreo moderno. Y bueno, vemos también que otra cosa importante en la vida de Jesús, otro punto, es que el Señor Jesucristo tuvo hermanos. ¿Cómo me puedo atrever a decir esto? Muchos quizás que desconocen la historia de la vida del Señor Jesucristo puedan decirme, o como los que sí conocen, pero que hacen eisegesis de la palabra y dicen que la palabra que utiliza la Biblia para hablar de hermano realmente dice primo, y esto no es cierto. Vemos que en Mateo, en el capítulo 13, versículo 55 y 56, nos habla y dice la palabra de Dios, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En este contexto, sería una cosa ilógica que hablaran de primos cuando están hablando de su padre y de su madre, porque entonces al hablar de primos tendrían que hablar también, conocemos a los papás de Jacobo, José, Simón y Judas, pero no, están hablando de una familia nuclear en donde está hablando que Jesús tuvo 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y como las mujeres judías no eran contadas normalmente, no nos dice la cantidad ni los nombres, pero sí nos dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Al hablar de todas es que eran varias, y lo más seguro, probablemente, como los judíos tenían todos los hijos que les pudiera dar, por lógica, eran más mujeres que hombres las que tuvo de hermanos el Señor Jesús. Dice la palabra, ¿dónde pues obtuvo todas estas cosas? O sea, se sorprendían de que supiera tanto si era un hijo de un carpintero, y que ellos conocían a su familia, y que ellos nunca lo vieron irse no sé, a estudiar a Harvard, que nunca vieron a Jesús. Ese es otro detalle que nos demuestra que precisamente cuando dicen
hoy algunos que quieren tergiversar la palabra, que dicen que el Señor Jesús, en el tiempo en el que no se habla de él, que es de los de 12, 13 años del Señor Jesús hasta los 33, que él estuvo con los lamas y que ahí aprendió sabiduría y etcétera. Aquí los mismos vecinos de Jesús nos dicen si se están sorprendiendo de cómo sabía, cómo aprendió esas cosas, si ellos lo habían visto, habían convivido con él, ellos conocían a este José, ellos conocían a María, ellos conocían a Jacobo, a José, a Simón y a Judas y a sus hermanas. Y dice, ¿de dónde pues obtuvo todas estas cosas? Si ellos que vivieron con él lo vieron y vieron que nunca fue a buscar otro lado para aprender. Aquí vemos otra vez que se cae otra mentira de aquellos que se atreven a decir que el Señor Jesús estuvo con los lamas y cosas así, tonterías que han querido vender algunos grupos apócrifos. Y aprendería el oficio de carpintero de su padre terreno. Ahora, algo que es bien importante también históricamente está demostrado que la palabra que habla se traduce carpintero, realmente es oficio. Entonces pudo sí haber sido carpintero, no desmiento esa parte, es la tradición la que nos dice, pero pudo haber sido, para efecto de podamos entender la palabra oficio, para nosotros habla de un plomero, de un electricista, de un carpintero, de un pintor, etcétera. Quiere decir que el Señor Jesús pudo haber sido cualquiera de esas cosas o hasta albañil. Y de hecho, históricamente, el Jesús histórico es más aceptado que haya sido albañil, más aún cuando se sabe que aún cerca de donde estaba la casa donde vivió el Señor Jesucristo, también se estaba haciendo uno de los tantos caminos que llevaban a Roma, de lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, pudo haber sido realmente albañil. Dato importante, pero no trascendente. ¿Por qué? Porque haya sido carpintero o albañil, él ejercía un oficio con el cual realmente también tenemos que entender que en los matrimonios judíos normalmente eran arreglados y no podía caber en la mente del judío que una jovencita se casara con un joven que ni tenía madurez, que ni tenía con qué mantenerla, porque tenía que cubrir totalmente sus gastos de la mujer, el varón que se casara con ella, y por lo tanto se sabe históricamente que José tenía más de 50 años cuando se casó con María y que María tuvo alrededor de 16, 17 años cuando se casó con José. Por lo tanto, José murió joven. Quiere decir, por eso es por lo que después de los 13 años, 12, 13 años de Jesús, no se vuelve a hablar de José, porque María era viuda y obviamente no se volvió a casar, se dedicó a sus hijos, y siendo Jesús el mayor de los hermanos, él fue el que se dedicó en ese tiempo a tomar el papel de al ser el primogénito, él también se le había heredado la responsabilidad de sacar adelante a sus hermanos y por lo tanto el Señor Jesús, hasta que todos sus hermanos fueron mayores, fue cuando empezó su ministerio y nunca dejó a su mamá. Ahora, era bien importante que empezara a los 33 el ministerio, a los 30, perdón, para que a los 33 falleciera. ¿Por qué? Históricamente también se demuestra, más bien genéticamente se demuestra que el hombre a los 33 años es la edad mediana del hombre. De los 33 años ya no empieza, ya no genera, ya no crece, ya no renueva igual que antes, sino que empieza a degenerar el cuerpo. A los 33 años empieza el declive. Entonces el Señor Jesús iba a empezar a envejecer después de ello y se hubieran dado cuenta que no iba a envejecer al no tener la imperfección adámica. Por eso no nació pudo haber hecho el Señor Jesús que en el matrimonio de José y María naciera Jesús naturalmente, pero no lo hizo de una manera diferente para que no tuviéramos la naturaleza adámica, perdón, él no tuviera la naturaleza adámica y entonces él no podía envejecer. Él iba a llegar y mientras viviera en la tierra iba a aparentar tener 33 años. Entonces todo estaba medido. Entonces vemos que exactamente, ¿por qué hablo de los 12, 13 años? Bueno, a los 12, 13 años de los judíos, los judíos celebran el Bar Mizbah. El Bar Mizbah es una celebración que habla de la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir esto? El fin de la infancia. Esto es una celebración solamente para los varones. Entonces se convierten en hijos de la ley. Es como algo parecido, la fiesta del Bar Mizbah espiritualmente representa lo mismo, parecido a cuando nosotros nos bautizamos y nacemos a la ley
de Dios en el Nuevo Testamento a la luz del Señor Jesucristo. Bueno, Lucas narra cómo el Señor Jesucristo terminó su infancia a los 12 años, perdón, sí, a los 12, y estaba en el templo, fue a los 12, entre los 12 y 13 años, porque sabemos que el calendario judío es lunar y que es diferente a lo que nosotros, entonces eso entre los 12 y 13, por eso a veces dicen que 12, a veces dicen 13 en la edad de los judíos, cuando hacen su bar mitzvah. Y bueno, les preguntó a los sabios en el templo y estuvo platicando con ellos también y mostró sabiduría. Esto demuestra que como adorador que él amaba la palabra de Dios, él se gozaba, por eso cuando María le reprendió de que estaban bien preocupados buscándolos, él dijo, no saben que en las cosas de mi Padre tengo que estar, porque él se deleitaba en la palabra de Dios. No nos dice la Biblia desde los 13 hasta los 30, o sea, de la juventud y sus primeros años de edad adulta del Señor. Solo nos deja ver que los vecinos de Nazaret estaban acostumbrados a verlo acudir a la sinagoga todos los sábados. Eso es algo que sí podemos ver realmente que él andaba. Lucas en el 4 al 16, capítulo 4, versículo 16, dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esto también ya lo hablé en principios básicos. Los judíos tienen la costumbre de que se lee una porción bíblica los sábados, por eso nosotros también tenemos la lectura bíblica aquí y que desgraciadamente pues no hemos tenido oportunidad, ya le vamos a dar continuidad los sábados, pero la lectura bíblica y el comentario. Y entonces solamente podía ser un miembro de esa sinagoga. Si Jesús no era miembro de la sinagoga, no podía hacerlo, a menos que fuera como invitado, como ahora lo hacemos en las iglesias cristianas, que de pronto el pastor de una iglesia invita a otro pastor de otra iglesia que vaya a hablar la palabra. Asimismo también se hacía así por medio de invitación, con orden. Entonces vemos que el Señor Jesús dice conforme a su costumbre, él iba todos los días de reposo a la sinagoga y entonces se leía una porción de la Biblia y él, al ser miembro de esa sinagoga, ese día le tocó a él leer y no fue casualidad que leyera precisamente donde habla de su propósito, pero sí podría parecer para el incrédulo casualidad. ¿Por qué? Porque se cumplieron tres cosas. A él le tocaba, se tenía que leer esa porción de la Biblia y él tenía que hacer un comentario de ello. Entonces todo eso se juntó y fue específicamente en la escritura, le tocaba leer a él la escritura en donde se cumplía su propósito en la tierra. Bueno, Cristo seguramente vio casarse y tener hijos a sus mejores amigos, pero su vida tenía una misión: agradar en todo al Padre, ser el adorador perfecto y, si el Padre lo quería, convertirse en el Salvador de los hombres. Pronto sería bautizado en el Jordán. Entonces Jesús tenía que llegar a la edad de 30 años para tener el permiso de la ley para ser sacerdote de Dios. Tampoco fue casualidad. Necesitaba tener 30 años porque solamente de 30 años podía hacerse sacerdote. Ahora muchos dirán, bueno, si era de la tribu de Judá, ¿cómo puede ser sacerdote? Yo les puedo explicar ciertamente que su tío de Jesús era precisamente Zacarías, el papá de Juan. Y vemos que era el sumo sacerdote cuando concibió su esposa a Juan y María a Jesús, y que eran primos. Juan el Bautista y Jesús eran primos. Entonces, si eran primos, sí tenía sangre sacerdotal, sí tenía sangre judía, pero también tenía sangre levítica en él. O sea, sangre, tenía que tener las dos sangres el Señor Jesús, la sangre real, la de David, la de rey Judá, y la de levita, de sacerdote. Y entonces era de la tribu de Leví y de la tribu de Judá y se pudo cumplir, y para poder ser sacerdote él tenía que tener, según la ley, 30 años para ser un sacerdote. Ese era su anhelo, ese fue su anhelo de toda su vida, ministrarle al Padre, y el Padre se lo concedió. Esto lo vemos Números 4:3. Vamos a ver qué dice Números 4:3. Permítame. Vamos a ver qué dice, qué nos dice Números. Números 4:3, dice la palabra de Dios en Números 4:3. De 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Solamente de 30 años arriba, hasta los de 30 a 50 podían estar sirviendo.
De hecho, el Señor Jesucristo es sacerdote eterno y esto nos lo dice Hebreos. Entonces Él cumple las dos cosas, es sacerdote y rey de la tribu de Leví y de la tribu de Judá. Hebreos capítulo 6, versículo 20, dice la palabra de Dios, donde Jesús entró por nosotros como percursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Lucas 3:23. Entonces el Señor Jesús podía cumplir los requisitos para ser sacerdote y para ser rey. Y ahora es el rey eterno y sacerdote eterno. 3 años de labor, 3 años en los que estuvo sirviendo el Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo listo y había caminado buscando a Dios y crecido en todo aspecto posible, entonces fue bautizado por Juan su primo, honrando su ministerio así. Luego el Espíritu mismo le llevó al desierto para el gran encuentro. De ese encuentro dependía todo. Se preparó para iniciar su ministerio con 40 días de ayuno y oración y con su carne cansada y sometida. Ya hablamos de lo que es el ayuno y oración y de los 40 días. Si quieren ver los últimos 2 videos que vimos, en 2 partes hablamos del ayuno y la oración. Y su carne cansada y sometida. Llegó el tentador a ofrecer. Empezó a ofrecer carne, a ofrecerle comida, a ofrecerle poder, a ofrecerle otras cosas. Y después de ese encuentro Jesús demostró que estaba mucho más que listo, ni en su mayor debilidad, ni con los principales regalos que el maligno pensó siquiera en... Él nunca pensó siquiera en vender su fidelidad y su amor por Dios. Por primera vez su nombre se iba por arriba del reino de las tinieblas, ganando el derecho de reprender a las tinieblas. Recordemos que en el ámbito espiritual aquel que es vencido se sujeta al que le venció, y realmente los hombres hemos sido vencidos por lo malo. Entonces nos quedamos sujetados a él, y el único que podía reprender a Jesús y el único que podía liberar era Jesús, y ahora nos hace libres. Ahora Cristo como hombre ganaba una autoridad legal sobre de él. Segunda de Pedro 2:19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y el Señor Jesús pues no se dejó vencer. Entonces vemos aquí que que empieza su ministerio. Después de haber sido bautizado por Juan y pasar 40 días en el desierto, Jesús volvió en el poder del Espíritu a su tierra, conociendo a sus primeros discípulos, que también acudían al Jordán para escuchar a Juan el Bautista. O sea, eran discípulos de Juan el Bautista primero y después se convirtieron con él, que fue Andrés, Pedro, Natanael y Felipe. Amén. Pero Jesús hizo durante su ministerio unos 50 viajes de diferentes duración. Algunos fueron cortos, otros fueron más largos y de varias semanas y aún hasta de meses de duración. Bueno, vemos que también a principios de su ministerio Jesús fue a las bodas de Caná y fue el primer milagro que hizo. La siguiente parada sería en Cafarnaúm de Galilea, ciudad que habría de ser el centro principal de sus primeras predicaciones y milagros. Eso lo vemos en Lucas 4, 14 y 15. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, 14 y 15. Jesús regresó a Galilea, en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en las sinagogas siendo alabado por todos. O sea que él estaba en las sinagogas en donde él le conocían, él iba y predicaba, y todos le admiraban. Desde esta pequeña y bulliciosa ciudad emprendió muchos de sus viajes, siendo el primero de ellos a Jerusalén, donde ahuyentó a los vendedores del templo. Eso lo vemos en Juan 3, 13 al 16. Después hizo un viaje a la campiña de Judea, atravesando Samaria, y en donde conoce a la samaritana. Juan capítulo 4. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. Vamos a ver ahora ya vamos a empezar a hablar de su ministerio. Hablamos de la parte anterior a su ministerio del Señor Jesús. Ahora vamos a hablar en los siguientes capítulos vamos a hablar de su ministerio.
¿Ok? Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le damos gracias por el privilegio y la oportunidad de poder ahondar más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su ejemplo, Padre, para que nosotros podamos, al ser cristocéntricos, solamente tomar ejemplo de Él. Le damos gracias. Pongo en el hueco de su mano la vida de las personas que toman a bien escuchar estos mensajes de Dios Todopoderoso. Bendiga sus vidas, bendiga su casa, bendiga su trabajo, Señor bendito, y que sea de verdad que se cumpla lo que el Espíritu Santo quiere que pase por escuchar estos videos, Señor bendito, que haya exhortación, edificación y consolación para sus vidas. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos este video. Espero de verdad que sea de una gran bendición. Como siempre les pido que me den su like, que lo compartan para que sea de bendición para otros y que puedan regalarme sus comentarios en la caja de comentarios. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.